A ti, que no te conformas con desear. No estás aquí por curiosidad. No eres de los que leen sin buscar. Si has abierto este libro, es porque algo dentro de ti se ha cansado de teorías inconexas, de promesas superficiales, de métodos a medias que prometen transformar tu vida pero nunca alteran tu núcleo. Has escuchado, quizá en tu mente, quizá en tus sueños, que hay una manera de vivir que no requiere desgaste, una forma de crear que ocurre en silencio, mientras el cuerpo duerme y el alma actúa. Y esa intuición, por fin, tiene respuesta. Este no es un libro para el que apenas comienza. No está escrito para entretener ni para inspirar sin estructura. Es una obra diseñada para ti, que ya sabes que tu mente es un sistema, no una emoción. Para ti, que reconoces que la riqueza no es un suceso aleatorio, sino una consecuencia vibracional. Para ti, que ya no necesitas motivación externa porque tu voluntad se alimenta del entendimiento profundo. Aquí no encontrarás fórmulas rápidas ni palabras suaves. Este es un tratado práctico de reprogramación mental nocturna basado en la sabiduría de quienes, antes que tú, comprendieron que el sueño no es descanso, sino laboratorio. Te guiaré a través de enseñanzas ocultas, olvidadas o simplemente ignoradas, la teosofía de Blavatsky, el mentalismo de Murphy, la precisión hermética de Bardón, el gnosticismo original no adulterado y la ingeniería sutil de quienes aprendieron a pensar como Dios mientras dormían. No quiero que creas. Quiero que verifiques. No quiero que repitas. Quiero que ejecutes. Este libro no te promete abundancia. Te entrena para convertirte en la causa invisible de la abundancia misma. Si estás listo para disciplinarte en la hora más infravalorada del día, la noche, entonces has encontrado el mapa que tu alma pidió. Solo queda caminarlo. Y hacerlo en silencio. Mientras duermes, creas. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El umbral silencioso, como el sueño abre la mente creadora. Durante siglos, el ser humano ha considerado el sueño como un mero descanso fisiológico, una pausa entre jornadas de actividad, un apagón funcional del cuerpo en su inevitable necesidad de restauración. Sin embargo, en las tradiciones más antiguas y en las doctrinas esotéricas más reservadas, el sueño no es el final del día sino su verdadero comienzo. No es un estado pasivo, sino un momento de reorganización vibracional y programación energética. La ciencia moderna, la neurofisiología, la teosofía y el hermetismo coinciden en una verdad que solo puede ser comprendida por quienes han trascendido la visión superficial de la mente. La frontera entre la vigilia y el sueño es el portal por el cual el alma accede al campo creador puro, sin interferencia consciente, sin juicio, sin lógica lineal. Desde el punto de vista neurocientífico, el estado de transición entre estar despierto y dormido, conocido como fase hipnagógica, representa un cambio radical en la frecuencia de las ondas cerebrales. En este intervalo, las ondas beta, propias de la mente activa, descienden hacia frecuencias alfa y teta, permitiendo el acceso a información no lineal, imágenes simbólicas y emociones no racionalizadas. Es en este descenso gradual donde el subconsciente se libera de la censura consciente y comienza a operar como receptor, generador y codificador de impresiones mentales. Esta fase, aunque breve, posee una plasticidad neurológica superior, lo que significa que las impresiones recibidas en este momento se graban con más fuerza, profundidad y permanencia que cualquier pensamiento sostenido en el estado de vigilia. Pero mucho antes de que las neuroimágenes confirmaran esta plasticidad, los hermetistas ya hablaban de esta frontera como el umbral de la casa, el registro interno donde toda causa vibra antes de descender a la forma. En el Kybalión se nos recuerda que el todo es mente, el universo es mental. Lo que no se suele citar es que este universo mental no se activa en el esfuerzo, sino en el alineamiento vibracional. Y el estado donde el esfuerzo cesa y la vibración se purifica es precisamente la frontera del sueño.
No es por azar que Hermés Trismegisto identificaba al movimiento silencioso de la mente como el acto más poderoso de creación. Pensar con voluntad es importante, pero pensar mientras el cuerpo duerme y el juicio cede es otra operación más sutil y eficaz. La verdadera alquimia se realiza sin testigos y sin fatiga, como el crecimiento de una raíz bajo la tierra. Elena Blavatsky, en Isis sin velo, escribió que durante el sueño, el alma retorna a su verdadera morada y puede contemplar los arquetipos del mundo real. Esta afirmación, si se desmenuza correctamente, revela un secreto mayor. El sueño no solo es conexión con lo divino, sino también oportunidad de moldear la materia a través del molde arquetípico interno. Lo que la mente contempla en el sueño, si está debidamente dirigido antes de dormir, no es una fantasía sin consecuencias, sino un acto de contemplación generadora. Blavatsky insiste en que las formas mentales cargadas de emoción son absorbidas por el cuerpo astral, y desde allí se proyectan como instrucciones sutiles a la trama de la realidad. No es casual que los antiguos egipcios entrenaran a sus iniciados a mantener la imagen de su renacimiento. Durante el sueño, sabían que esa imagen se convertiría en matriz vibracional de su siguiente existencia. Eliphas Levi, por su parte, enseñaba que los sueños dirigidos son operaciones de magia natural. En ellos se revelan símbolos que el alma ha invocado. Levi comprendía que la imaginación, lejos de ser una ficción subjetiva, es la capacidad creativa del ser proyectándose sobre el plano invisible. Este plano, activo y sensible, responde inmediatamente a la vibración sostenida. Y en el sueño, cuando el yo racional se retira, esa vibración no se fragmenta. Por eso, los pensamientos o imágenes que el individuo sostiene en los 5 minutos previos al sueño son impresiones sin resistencia, grabadas en el campo astral con más fuerza que cualquier ritual pronunciado en vigilia. El subconsciente, en ese estado, no distingue entre lo que es y lo que se imagina, solo graba, procesa y reproduce. Este hecho ha sido corroborado por numerosos estudios psicológicos modernos, como los realizados por investigadores del MIT y la Universidad de Harvard, donde se demostró que las imágenes mentales sostenidas antes del sueño afectan la actividad cerebral durante la fase REM y condicionan las decisiones subconscientes del día siguiente. El fenómeno conocido como efecto de incubación demuestra que las ideas insertadas antes de dormir siguen activas y organizan el contenido onírico, la memoria y la percepción matutina. Y esto no solo lo saben los científicos. Los ocultistas, desde Crowley hasta Bardón, lo sabían. Quien controla su pensamiento antes de dormir, controla su vida sin lucha. El sueño no es un apagón, es un traspaso. Y lo que se entrega al umbral determinará lo que el subconsciente emitirá como campo magnético. ¿Qué pasaría si el individuo, en vez de entregarse al sueño con preocupaciones, ruido mental o consumo digital, lo hiciera con una orden clara, una imagen específica y una emoción calibrada? La respuesta no es un misterio esotérico, es una ley vibracional. La mente reproducirá en la realidad aquello que recibió como última impresión del día. Por eso, los sabios antiguos consideraban el momento antes de dormir como el momento más sagrado del día. En el Corpus Hermeticum se afirma, así como el ojo ve la luz y no puede dejar de verla, así la mente modelada en lo divino ya no puede dejar de crear. Esta creación ocurre en la mente cuando ha cesado el juicio. La fe sin resistencia, esa certeza sin lógica que Neville Goddard nombraba como sentimiento realizado, solo puede manifestarse en plenitud cuando el cuerpo duerme y el ego se repliega. Neville enseñó que el secreto estaba en dormir en el estado del deseo cumplido, no en desearlo, sino en asumirlo como ya manifestado. Esta técnica no es nueva. Es la misma que los egipcios enseñaban a los sacerdotes de Karnak, que los cabalistas usaban con las letras hebreas grabadas en su mente antes de dormir, y que los gnósticos practicaban al visualizar su unión con la pleroma. El estado entre vigilia y sueño es un laboratorio sagrado. La mente entra en plasticidad extrema. El juicio se retira. La emoción domina. El yo consciente duerme. Pero el campo vibracional sigue emitiendo órdenes. Este es el secreto que nunca debió divulgarse, pero que siempre se reveló a quienes lo buscaron sin ruido. Y si el lector está aquí,
Si ha llegado hasta esta frase, entonces ya está en el umbral. La pregunta que deberá comenzar a hacerse cada noche no es «ya tengo sueño», sino «¿qué deseo sembrar esta vez en el jardín invisible de mi subconsciente?». Porque aquello que se siembre en ese estado será multiplicado, no en lo simbólico, sino en lo real, lo tangible, lo ineludible. Capítulo 2. El subconsciente como arquitecto del destino. Para comprender la verdadera mecánica de la creación personal, es indispensable abandonar toda interpretación metafórica del subconsciente. No se trata de una metáfora de la mente oculta, ni de un simple almacén de recuerdos, ni de una noción psicológica difusa. En la doctrina hermética, en la teosofía rigurosa y en las investigaciones ocultistas serias, el subconsciente es un campo operativo, un molde energético obediente y persistente que recibe instrucciones vibracionales, las archiva sin juicio y las proyecta como realidad manifiesta. A diferencia del intelecto, capaz de dudar, razonar, objetar, el subconsciente no tiene voluntad propia. Su esencia es la ejecución automática de las órdenes que le son entregadas con convicción emocional. Esta naturaleza automática ha sido reconocida por todos los maestros del mentalismo real, desde Eliphas Levi hasta Rudolf Steiner, pasando por Blavatsky, Bardon y Fox. Eliphas Levi, en Dogma y Ritual de la Alta Magia, describe al subconsciente como el espejo vivo del alma, capaz de recibir impresiones desde los mundos superiores o degradarse repitiendo formas mentales inerciales. Todo pensamiento fuertemente sostenido se convierte en entidad vibratoria, afirma Levi. Esta afirmación, leída superficialmente, parecería poética o simbólica. Sin embargo, en el marco de la ciencia oculta, se refiere a un proceso técnico. Cuando un pensamiento está cargado de intención y emoción, genera una forma mental que no solo queda en la psique, sino que comienza a proyectar energía de atracción y repulsión desde el plano astral. Es decir, el pensamiento sostenido forma estructuras sutiles que comienzan a modificar las condiciones materiales del entorno. Rudolf Steiner llevó esta idea más allá al afirmar que el cuerpo etérico humano actúa como mediador entre el pensamiento y la sustancia. En sus conferencias sobre ciencia espiritual, enseñó que los pensamientos, especialmente aquellos sostenidos antes del sueño, son recogidos por los órganos etéricos del alma y transmitidos al organismo en la noche, modulando incluso funciones biológicas, impulsos morales y estados emocionales del día siguiente. El alma trabaja sobre el cuerpo mientras duerme, escribió Steiner. Este trabajo no es simbólico, es real, operativo. El subconsciente, como cuerpo energético en acción, reordena estructuras celulares, afina la percepción, ajusta decisiones y altera el curso de los hechos según lo que ha recibido como mandato durante el umbral nocturno. Este principio de obediencia subconsciente es el fundamento de toda magia mental. Elena Blavatsky, en La Doctrina Secreta, sostiene que el plano astral es un registro dinámico y que el pensamiento humano, cuando está cargado de emoción y sostenido en silencio, se graba en ese plano como un molde, una forma previa a la materia. El pensamiento es materia más sutil, pero es materia al fin, explica, y en ese reconocimiento se encuentra la clave. El subconsciente no interpreta, ni cuestiona, ni evalúa, simplemente obedece. Y esta obediencia, lejos de ser una debilidad, es su mayor poder, pues permite que cada humano se convierta, consciente o inconscientemente, en arquitecto de su destino. Ahora bien, este molde no se activa por pensamientos fugaces, ni por repeticiones mentales mecánicas. El subconsciente se activa únicamente cuando la emoción asociada a la imagen es lo suficientemente fuerte, como para penetrar el filtro del yo racional. Por eso, los momentos de mayor permeabilidad subconsciente, como el estado hipnagógico antes de dormir, son las ventanas privilegiadas de programación. El individuo que se duerme preocupado, repitiendo una escena mental de fracaso, escasez o humillación, está entregando al subconsciente un mandato estructural. Y como éste no sabe diferenciar entre lo deseado y lo temido, entre lo positivo y lo negativo, lo que recibe con emoción se convierte en instrucción. Neville Goddard desarrolló esta idea con una claridad brutal al afirmar: lo que tú sientas como verdadero mientras te quedas dormido, eso será hecho por ti. No importa lo que el intelecto diga, ni cuánto se esfuerce el individuo durante el día,
Si en la noche se duerme sintiendo pobreza, escasez o incertidumbre, eso será lo que el subconsciente imprimirá en el campo astral. Y el campo astral no es una dimensión inerte, es un mundo viviente. Una matriz vibratoria que organiza las circunstancias de la vigilia de acuerdo al contenido que recibe en la noche. Este fenómeno ha sido incluso parcialmente estudiado por la psicología moderna. La programación neurolingüística, PNL, reconoce que el estado alfa-teta, común antes del sueño profundo, es el estado de máxima receptividad para sugestiones. Los experimentos de Milton Erickson y Joseph Murphy demostraron que las afirmaciones hechas durante esta fase tienen un efecto más profundo y duradero que cualquier terapia verbal diurna. Lo que la ciencia aún no ha comprendido es por qué ese efecto ocurre. Pero los textos herméticos y gnósticos lo explican. El alma, durante el sueño, no está inactiva, sino operando sobre la materia a través de formas mentales que ha recibido como mandatos. Y si la materia es plástica a las órdenes del subconsciente, entonces la realidad no es una estructura objetiva, sino un reflejo del estado vibracional sostenido en silencio. El mundo no es lo que ocurre, sino lo que la mente ha aceptado como inevitable. Y el subconsciente, siempre atento, siempre obediente, recogerá la imagen que el sujeto más haya cargado de emoción y la ejecutará. No por castigo, no por azar, por estructura. El alma no necesita esfuerzo, solo dirección. El subconsciente no necesita lucha, solo claridad. Si cada noche se usara como momento de siembra deliberada, la vida entera se reconfiguraría en semanas. No por magia simbólica, sino por ley de resonancia. Pero si cada noche se usa como vertedero emocional, como fuga de quejas y preocupaciones, el subconsciente ejecutará con la misma obediencia esas instrucciones. Y el arquitecto será el mismo, aunque no haya sido consciente de sus planos. Por eso, todo iniciado, en toda tradición seria, comienza su entrenamiento no con técnicas externas ni con ritos complejos, sino con el dominio del pensamiento antes del sueño. Ese es el momento en que el alma firma el contrato vibracional del día siguiente. Nadie puede evitar soñar, pero pocos saben que están sembrando en sus sueños. Y esa ignorancia, no la pobreza, ni el destino, ni la sociedad, es la verdadera causa del sufrimiento humano. Ejercicio 1. Vigilancia del umbral, reeducar los 5 minutos antes de dormir. Durante los próximos 7 días, el lector deberá observar y redirigir los últimos 5 minutos conscientes antes de quedar dormido. Este lapso no debe ser usado para celular, noticias, ni pensamientos sueltos. Deberá establecerse un pequeño ritual nocturno compuesto por 3 acciones. 1. Silencio de al menos 1 minuto completo sin estímulo externo. 2. Visualización clara de una escena simple donde ya se posee aquello que se desea, riqueza, paz, salud, propósito. 3. Inducción de una emoción de certeza o gratitud, como si ese hecho ya hubiese ocurrido. No se trata de desear. No se trata de robar. Se trata de asumir como verdadero lo que se quiere que el subconsciente ejecute. Este ejercicio debe hacerse sin esfuerzo, sin tensión, sin duda. Al terminar, el lector debe entregarse al sueño sosteniendo la escena como quien sostiene un perfume en la ropa. El subconsciente grabará, no lo que se diga, sino lo que se haya sentido como real. A partir de ahí, el alma hará su trabajo. Capítulo 3. Los sueños dirigidos y la magia nocturna de la voluntad. El sueño, lejos de ser un fenómeno biológico neutral, ha sido históricamente una de las operaciones más refinadas del alma en su contacto con planos superiores de conciencia. En todas las escuelas esotéricas auténticas, desde los templos herméticos del antiguo Egipto hasta las logias teúrgicas del siglo XX, el arte de soñar ha sido cultivado como una capacidad que puede y debe ser dirigida. Los sueños, según esta visión, no son producto del azar ni de residuos neuronales, sino manifestaciones condensadas de energía psíquica, puertas abiertas entre dimensiones, escenarios donde el alma se encuentra con símbolos, inteligencias y leyes que no pueden ser percibidas en la vigilia. Ignorar esto ha convertido al ser humano moderno en un durmiente sin gobierno, un barco sin timón en el mar de lo invisible. Guion Fortune,
en la sacerdotisa del mar, advierte con total claridad que todo aquel que no ha entrenado sus sueños, ha entregado su santuario nocturno a fuerzas que no comprende. En sus tratados de psicología esotérica, explica que el alma humana no cesa de operar durante el sueño, sino que continúa su actividad en otros planos, y que los símbolos que aparecen en los sueños son reales en su nivel de existencia, aunque no posean correspondencia directa en la materia física. El error del racionalismo moderno ha sido tratar al sueño como un epifenómeno inconsciente, cuando en realidad es una función central de la conciencia multidimensional. Para Fortune, entrenar los sueños es el primer paso hacia la magia real, porque permite al operador conservar la conciencia mientras transita por planos donde la forma es moldeable por la intención. Samael Aun Weor, por su parte, es aún más contundente. En Tratado Esotérico de Teurgia, afirma que el que no despierta conciencia en los mundos internos es un alma dormida también en el mundo físico. Esta frase, que para algunos puede parecer dogmática, encierra una observación precisa. El nivel de control que una persona tiene sobre sus sueños refleja exactamente el grado de autonomía que posee sobre su vida consciente. Los sueños lúcidos, es decir, aquellos en que el sujeto sabe que está soñando y actúa con voluntad propia, no son anomalías, sino el resultado natural de una conciencia entrenada. Weor detalla ejercicios respiratorios, vocalizaciones mántricas y meditaciones hipnagógicas para inducir este tipo de sueños. Insiste en que el discípulo debe ingresar al sueño como un guerrero al campo de batalla, con dirección y propósito, no como un cadáver flotando en la inconsciencia. Franz Bardon, el último de los grandes magos prácticos del siglo XX, enseña en Iniciación al Hermetismo que la voluntad consciente puede prolongarse más allá del umbral del sueño si ha sido suficientemente disciplinada durante el día. En otras palabras, el sueño dirigido no comienza al dormir, sino al despertar. Bardon propone que el estudiante practique la construcción mental de un escenario de entrada al sueño, una habitación o paisaje imaginario que funcione como sala de transición entre la vigilia y el mundo onírico. Este escenario debe ser sostenido en detalle durante varios minutos antes del sueño y visualizado con intensidad hasta que el cuerpo caiga dormido. Si la técnica es ejecutada correctamente, el soñador emergerá dentro de ese escenario con plena lucidez y desde allí podrá navegar hacia experiencias simbólicas, proféticas o reveladoras. Esta metodología no es sugestión, es técnica vibratoria. Para el esoterismo auténtico, hay tres tipos fundamentales de sueños: los naturales, los inducidos y los proféticos. Los sueños naturales son aquellos generados por el subconsciente a partir de impresiones acumuladas del día. No poseen intencionalidad consciente, aunque pueden contener mensajes cifrados o imágenes simbólicas útiles si se interpretan adecuadamente. Los sueños inducidos son aquellos provocados deliberadamente por técnicas como las descritas por Bardon, Fortune o Weor, y permiten al sujeto explorar planos invisibles con una dosis de conciencia activa. Finalmente, los sueños proféticos son enviados desde esferas superiores, y aunque pueden ocurrir espontáneamente, suelen ser más frecuentes en quienes han purificado su canal interior y tienen una disposición vibratoria elevada. Estos sueños no se fabrican, se reciben. Pero pueden ser favorecidos si el vehículo anímico se encuentra limpio y atento. En las escrituras gnósticas, como el Evangelio de Felipe, se afirma que el que ha despertado en el sueño ha conocido la verdad sin palabras. Esta enseñanza, poco comentada, señala que la lucidez onírica no es una curiosidad psicológica, sino una experiencia mística que permite al alma reconocerse fuera de las limitaciones del cuerpo. En el sueño lúcido, el yo se contempla sin máscara, sin historia, sin nombre. Y es desde esa pureza que puede manifestar nuevas realidades. Si el soñador comprende que está soñando, entonces puede crear en ese estado lo que luego será impreso en su destino físico. Esta es la esencia de la magia nocturna, actuar desde el plano más sutil para modificar el plano más denso, no con esfuerzo físico ni repetición verbal, sino con imágenes vividas, emociones verdaderas y voluntad silenciosa. Este proceso ha sido verificado una y otra vez por quienes se han entrenado seriamente. Existen registros de soñadores lúcidos que han resuelto problemas matemáticos complejos, diseñado inventos funcionales o recibido instrucciones precisas sobre decisiones que cambiarían su vida. En el caso de Thomas Edison,
Por ejemplo, se sabe que inducía un estado hipnagógico sostenido con un método de relajación profunda y objetos en la mano que lo despertaran justo antes de caer en el sueño profundo. Durante ese umbral, registraba ideas e imágenes que luego serían traducidas en descubrimientos concretos. Aunque Edison no hablaba de teosofía ni de hermetismo, su técnica corresponde exactamente con lo que Bardone y Fortune describen, usar el umbral entre mundos como fuente de material creativo y revelador. Y lo mismo ocurre en sentido inverso, sueños inducidos con imágenes de poder, símbolos alquímicos, mantras o actos mágicos pueden penetrar el campo astral y modelar la vibración del cuerpo energético, afectando la salud, el estado emocional y la atracción de eventos. Dion Fortune afirma que toda curación real comienza en el plano astral, y todo fracaso duradero fue primero una derrota en el sueño. En este sentido, la incapacidad para dirigir los sueños no es solo un déficit espiritual, sino una puerta abierta a influencias no deseadas. Quien no gobierna su reino nocturno está a merced de lo que frota en el inconsciente colectivo. Por ello, toda práctica de manifestación nocturna debe incluir no solo afirmaciones antes de dormir, sino también el desarrollo de sueños dirigidos con escenarios precisos, símbolos poderosos y emociones sostenidas. El alma que aprende a caminar lúcida en sus sueños se convierte en arquitecta de su vida con una ventaja incalculable sobre quienes duermen como si no existieran. El sueño deja de ser descanso y se convierte en laboratorio. El inconsciente deja de ser caos y se convierte en herramienta. Así, el acto de dormir, que para el hombre común es evasión, se convierte para el iniciado en operación. No se duerme para olvidar el día, sino para escribir el día siguiente. No se sueña como escape, sino como construcción. Y la voluntad, que en la vigilia lucha contra el mundo, en el sueño reina sin oposición. Capítulo 4. La técnica de la impresión mental, visualización con carga astral. El ser humano no crea por medio del razonamiento abstracto, sino por medio de imágenes emocionales sostenidas. Esta afirmación, aunque contraintuitiva para el pensamiento moderno, ha sido sostenida por toda tradición espiritual seria desde los antiguos misterios caldeos hasta la escuela hermética de Bardone. El error del intelectualismo contemporáneo ha sido suponer que el subconsciente opera con la lógica del lenguaje, cuando en realidad opera con el lenguaje del símbolo, del arquetipo y del sentir. Así como los sueños se estructuran por símbolos no lineales y cargados de emoción, del mismo modo el campo energético responde únicamente a configuraciones visuales profundamente sentidas, no a ideas abstractas ni a declaraciones mecánicas. La mente puede argumentar sin cesar que desea riqueza, pero si la imagen nocturna predominante es de carencia, el subconsciente ejecutará esa instrucción sin objeción. La manifestación no se activa por la razón, sino por la impresión. En la doctrina secreta, Elena Blavatsky afirma que la forma precede a la sustancia. La imagen da lugar a la materia. En este axioma se encierra el corazón de la técnica de impresión mental. Visualizar, en el sentido esotérico, no es simplemente imaginar algo, sino construir una forma energética que emita vibración coherente. La imagen mental no es inocua, es una forma pensamiento con capacidad de imantar la sustancia astral circundante. Cuando esa imagen está sostenida con nitidez y cargada con una emoción definida, se convierte en una orden directa al campo. La impresión mental es, por tanto, una operación de construcción sutil, no un pasatiempo psicológico. Eliphas Levi lo comprendía con claridad cuando escribió que todo pensamiento es una forma, y toda forma, una atracción. Esto significa que cada visualización ejecutada correctamente, con atención unificada y sin contradicción emocional, crea una forma astral que comienza a atraer eventos, encuentros, cambios o rupturas que harán posible su manifestación en lo físico. Pero esta operación exige precisión. No basta con desear. No basta con repetir frases. Es necesario ver con detalle, sentir con profundidad y mantener la escena sin interferencia racional. Esa es la impresión, un sello vibratorio dejado en el plano invisible. Franz Bardone advierte que el error más común del principiante es intentar visualizar sin emoción, o forzar la imagen sin creencia interna. Esto neutraliza la operación desde su origen.
Una imagen sin energía emocional es como una estatua sin calor, no tiene poder de atracción. Por eso, Bardón insiste en que todo ejercicio de visualización debe ser acompañado por lo que él llama magnetismo emocional sostenido. No se trata de sobreexcitación, sino de una certeza sentida. La escena visualizada debe ser tan vívida que el subconsciente no distinga si ocurrió en la vigilia o en el plano astral. El operador debe ser, durante esos minutos, el que ya posee, no el que desea. Este detalle es crucial, no se siembra desde la carencia, se siembra desde la posesión simulada. La teosofía también hace hincapié en el hecho de que la imagen emocionalmente cargada crea egrégoras, es decir, entidades energéticas semiconscientes que comienzan a operar en el plano astral para sostener y reforzar dicha imagen. Estas egrégoras no son seres simbólicos, sino formaciones energéticas con inteligencia reactiva, capaces de generar sincronicidades, absorber energía similar y alterar campos de posibilidad. Cuando una escena de riqueza es visualizada con nitidez y repetición, el operador está generando un campo astral que, si se sostiene con constancia, atraerá oportunidades, ideas y personas acordes. No porque el universo lo premie, sino porque la vibración lo configura. John Fortune describe este fenómeno como la magia de la forma viva. En su tratado sobre la proyección mental, explica que toda imagen sostenida en el umbral del sueño se libera como una semilla en el campo astral, donde crece según la cantidad de energía emocional que lleva adherida. Si esta imagen es interrumpida por dudas, ironía o contradicción emocional, la semilla se debilita. Pero si es mantenida con fe silenciosa, sin esfuerzo ni expectativa ansiosa, se convierte en fuerza creativa operativa. Esta es la diferencia entre la visualización como técnica superficial y la impresión como operación mágica. En la primera, la mente juega. En la segunda, el alma obra. El subconsciente, como hemos establecido, no posee filtros racionales. Él no interpreta si una imagen es real o no, si es deseable o temible, si es moral o absurda. Solo registra y ejecuta lo que se le presenta con intensidad suficiente. Y por eso, cada imagen cargada con emoción antes de dormir, tiene más peso que 10 horas de pensamiento inconsciente durante el día. Es en esos minutos, cuando el juicio disminuye, cuando la mente está permeable, cuando el cuerpo se rinde, donde el operador debe entrar al santuario interno y sembrar la escena precisa que desea ver manifestada. No como deseo, no como súplica, sino como hecho sentido. La dificultad principal de esta técnica radica en la consistencia. Muchos comienzan con entusiasmo, pero abandonan cuando no ven resultados inmediatos. Ignoran que el plano astral, aunque plástico, también responde a ciclos, resistencias internas y memorias vibracionales pasadas. Una escena de riqueza puede tardar días o semanas en desplazar las viejas formas pensamiento de escasez, culpa o resignación que habitan en el subconsciente. Por eso, el verdadero operador no mide resultados por calendario, sino por convicción interna. La repetición sostenida sin ansiedad es el verdadero acelerador. Los errores más comunes en esta técnica son: 1. Cambiar de escena cada noche, lo cual impide que una imagen se cargue plenamente. 2. Visualizar sin emoción, lo que crea formas vacías. 3. Incluir imágenes contradictorias, por ejemplo, imaginar riqueza y luego dudar si mereces tanto. Y 4. Visualizar desde el deseo en vez de desde la posesión asumida. Estos errores, aunque comunes, son fácilmente corregibles con entrenamiento consciente. La mente se educa, y con ella, el alma se alinea. Finalmente, debe entenderse que la visualización efectiva no requiere imágenes cinematográficas ni habilidades de diseño mental excepcionales. Lo importante no es la nitidez gráfica, sino la coherencia emocional. Incluso una escena borrosa, si está impregnada de certeza y alegría genuina, será más poderosa que una visualización detallada ejecutada con escepticismo. El lenguaje que el subconsciente entiende no es el de la perfección óptica, sino el de la intensidad emocional. Esa es la clave que activa el campo. Ejercicio 2. Construcción de una escena de riqueza con magnetismo emocional sostenido. Durante los próximos 5 días,
el lector deberá escoger una sola escena de riqueza que represente para él la manifestación deseada. No debe ser genérica ni exagerada, sino verosímil y emocionalmente significativa. Ejemplos: firmar un contrato grande, ver una cuenta bancaria con una cifra específica, entregar una casa a la familia, despertar con un ingreso inesperado. Paso 1. Diseñar la escena con todos los sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes? ¿Dónde estás? ¿Qué hay a tu alrededor? Paso 2. Cargar emocionalmente la escena durante 3 minutos antes de dormir, sintiendo gratitud, seguridad y satisfacción como si ya estuviera ocurriendo. Paso 3. Sostener la imagen con suavidad hasta entrar en el sueño. No interrumpir, no modificar, no cuestionar. Nota: no se debe hablar de esto con nadie. La energía debe conservarse interna. La escena debe repetirse exactamente igual durante los 5 días. Al final, el lector observará si su campo energético ha cambiado. Si lo ha hecho, lo sabrá sin necesidad de señales externas. Capítulo 5. El lenguaje interno como código de activación subconsciente. El lenguaje que el ser humano dirige hacia sí mismo no es una simple cadena de palabras, sino una corriente vibratoria que activa o bloquea mecanismos profundos en el psiquismo. La afirmación, en este sentido, no debe ser entendida como un ejercicio mental superficial ni como una forma de autoengaño positivo, sino como una fórmula de activación energética que comunica órdenes al subconsciente, el cual actúa como operador automático del destino. La eficacia de esta técnica depende menos del contenido gramatical que de la resonancia emocional, del ritmo fisiológico que acompaña su repetición y de la estructura arquetípica que contiene. Muchas afirmaciones fracasan no porque la persona no crea en ellas, sino porque están mal construidas, son contradictorias, débiles o inestables a nivel vibratorio. Joseph Murphy, en El poder de tu mente subconsciente, afirma de manera categórica que el subconsciente no razona, actúa según las impresiones que recibe. Este principio, muchas veces citado sin comprender su profundidad, implica que las afirmaciones no deben argumentar, justificar ni explicar. Deben simplemente afirmar. El subconsciente no responde a razonamientos, sino a comandos claros. Decir "me estoy volviendo rico porque trabajo mucho" es una frase racional, pero ineficaz. En cambio, declarar "soy rico ahora", si está cargado con sentimiento y repetición constante, tiene un efecto penetrante sobre el campo energético. El subconsciente capta el estado afirmado, no la lógica que lo justifica. Neville Goddard va aún más lejos cuando afirma "en tu fe es tu fortuna", que todo lo que afirmes como verdadero, si es aceptado internamente, se manifestará sin resistencia. Esta aceptación interna no proviene de una creencia intelectual, sino de la repetición sostenida de una frase estructurada con precisión, acompañada por la emoción y la imagen correspondiente. Neville insiste en que toda afirmación debe ser en tiempo presente, con identidad personal, yo soy, y libre de negaciones. Frases como "voy a ser próspero" o "no quiero ser pobre" no hacen más que perpetuar la espera o reforzar la escasez. La afirmación eficaz opera desde el hecho consumado, desde la identidad asumida, no desde el deseo. Papus, en su Tratado Elemental de Ciencia Oculta, conecta este principio con la antigua magia verbal. Según él, el verbo, cuando es emitido con intención, forma, ritmo y correspondencia interna. Actúa como un catalizador vibratorio sobre los planos invisibles. El error moderno ha sido reducir la afirmación a una frase mental o auditiva, cuando en realidad es un acto mágico que debe contener intención definida, vibración vocal, ritmo físico y correspondencia emocional. Papus enseña que para que una afirmación sea realmente operativa, debe ser pronunciada en estado de alineación interna, es decir, con el cuerpo en una postura simbólica, como la verticalidad, que representa gobierno, con la respiración acompasada, y con el corazón rítmicamente integrado. Este punto es vital. Toda afirmación debe sincronizarse con el ritmo biológico. Cuando se repite una afirmación durante la exhalación lenta, por ejemplo, el cuerpo entra en estado parasimpático, es decir, de relajación y receptividad. En ese momento,
la mente se encuentra más permeable y el subconsciente más abierto. Repetir una afirmación en estado de ansiedad o cansancio no solo es ineficaz, sino que puede generar una resistencia interna sutil. De ahí que muchos afirmadores compulsivos no logren cambios reales. No es la cantidad de repeticiones lo que importa, sino el estado vibratorio en que se insertan. El tono también influye. Afirmar mentalmente no es lo mismo que afirmar con voz baja cargada de emoción. El sonido activa resonancias específicas en el sistema nervioso autónomo, y ciertas frases pronunciadas con suavidad pero firmeza generan una especie de hipnosis autoinducida que facilita la penetración al plano subconsciente. En los rituales antiguos, ya fueran mágicos, místicos o religiosos, el poder de la palabra se combinaba siempre con la respiración, el ritmo y el gesto. En realidad, una afirmación no es solo una frase, es una fórmula de poder. Y como toda fórmula, debe ser cuidadosamente calibrada. Un ejemplo concreto, la frase «yo soy abundancia» puede parecer simple, pero si se repite al exhalar, con los ojos cerrados, la espalda recta, el rostro sereno, y mientras se visualiza una escena precisa de bienestar económico, se convierte en un código de programación subconsciente. Si además se repite durante varios minutos antes de dormir, cuando la mente está en estado hipnagógico, su efecto se multiplica. En ese estado intermedio, el juicio consciente disminuye, y las afirmaciones se imprimen con mayor fuerza en el campo interno. Por eso, los últimos 5 minutos antes del sueño deben considerarse minutos sagrados, donde todo lo que se dice internamente se siembra en el terreno del alma. El subconsciente, al ser estructuralmente imitativo, comienza a organizar los eventos externos para corroborar el estado interno afirmado. No lo hace como una respuesta mágica, sino como una función automática. Al aceptar una idea como real, el subconsciente reorganiza la percepción, la conducta, las decisiones y finalmente las circunstancias. La afirmación, entonces, no es solo un método de influencia espiritual, sino un mecanismo de reestructuración existencial. Cambiar las frases internas que se repiten antes de dormir y durante el día en momentos críticos equivale a cambiar las coordenadas vibratorias del destino. Por eso, este capítulo no debe tomarse como una simple guía para redactar frases positivas, sino como una instrucción operativa para reconfigurar el lenguaje interno en su nivel más profundo. Cada frase dirigida al yo es una orden. Y cada orden repetida con fe es un destino en formación. Si el lector oyente desea reprogramar su vida económica, debe comenzar no con estrategias externas, sino con frases internas que afirmen lo que aún no se ve, pero que serán obedecidas por el campo si son repetidas con convicción, ritmo y claridad. Capítulo 6. Reescritura interna nocturna, cómo el alma elimina códigos de escasez. El sueño no es únicamente una suspensión fisiológica de la conciencia, sino un dominio operativo donde el alma revisita, reestructura y reinterpreta las experiencias acumuladas. Desde la perspectiva gnóstica y teosófica, cada noche representa una oportunidad de reprogramación psicoespiritual. El alma, al quedar liberada parcialmente de los límites sensoriales, accede a planos internos donde no solo observa, sino que puede intervenir sobre las imágenes almacenadas en los cuerpos sutiles. Los sueños no son meras descargas del inconsciente, como postuló Freud, sino procesos activos de depuración y reconfiguración. Todo símbolo onírico responde a una memoria vibracional específica. En consecuencia, si se aprende a intervenir esos símbolos con lucidez o intención previa, es posible erradicar los códigos internos que perpetúan la escasez y el sufrimiento repetido. La tradición gnóstica, en sus múltiples evangelios no canónicos, describe cómo el alma asciende en la noche por regiones del aire cargadas de arquetipos. En el Evangelio de la Verdad, por ejemplo, se afirma que los que duermen, aunque no lo sepan, son llevados por el conocimiento al lugar donde la memoria puede ser sanada. Esta declaración, aunque envuelta en simbolismo místico, es una formulación clara del hecho de que el sueño permite acceder a las raíces profundas de patrones mentales heredados y actualizar su contenido. La carencia, en este marco, no es solo un problema material, sino una estructura narrativa implantada, muchas veces desde generaciones anteriores, que el alma arrastra como distorsión perceptiva.
En los sueños repetitivos o pesadillas cíclicas, el alma se enfrenta a los núcleos más densos de esa distorsión, pero pocas veces logra intervenir porque el operador no ha sido entrenado en la técnica de reescritura onírica. Elena Blavatsky sostiene en La clave de la teosofía que durante el sueño, el alma revierte la energía de los hechos no resueltos y los vuelve a representar en el teatro interno. Esta representación, lejos de ser pasiva, es el punto de entrada para la transmutación. Si se observa un sueño donde uno huye, fracasa, pierde o es humillado, no debe tomarse como una premonición o castigo simbólico, sino como la materialización de un archivo interno, que ahora tiene la posibilidad de ser intervenido. Esto implica que, mediante la atención consciente al contenido del sueño, el lector puede detectar con precisión qué programas mentales están activos y redirigirlos a través de lo que llamaremos la técnica de reescritura vibracional. Desde una visión energética, todo símbolo negativo que se repite en los sueños señala un patrón anclado en el cuerpo astral inferior. Este cuerpo, el cual recoge las impresiones emocionales no digeridas, proyecta en la noche los códigos que quedaron sin resolución. En términos prácticos, si una persona sueña repetidamente que pierde dinero, que su casa se inunda, que es expulsada de un lugar o que no puede completar una tarea, no está viendo un futuro, sino el eco onírico de una creencia subconsciente en escasez, exclusión o fracaso. Y ese eco no se desvanece con explicaciones, sino con intervención directa. El operador debe aprender a modificar la imagen mental con una contraimagen precisa, sostenida con carga emocional antes de dormir. En este punto, es necesario establecer una diferencia entre soñar conscientemente, sueño lúcido, y reprogramar simbólicamente. Aunque el sueño lúcido es útil, no siempre es necesario para ejecutar una corrección vibracional. De hecho, la mayoría de las transformaciones profundas ocurren sin que el soñador intervenga con voluntad durante el sueño. Lo que sí es indispensable es sembrar la nueva imagen antes de dormir, usando la técnica que se ha explicado en capítulos anteriores: imagen clara, emoción coherente y repetición constante. Esto provoca que, durante el sueño, la escena repetida comience a desintegrarse y sea sustituida gradualmente por la nueva narrativa. Pappu refuerza esta idea al señalar que el símbolo positivo, repetido antes del sueño, se imprime como sello vibratorio y desplaza por resonancia el símbolo negativo anterior. Aquí no se habla de represión, sino de reemplazo estructural. Una imagen cargada con suficiente energía emocional tiene la capacidad de reordenar los patrones internos que sostienen una creencia. Por ejemplo, si alguien sueña que pierde su negocio, puede, durante el día siguiente, redactar con detalle la escena original, identificar el punto de fracaso simbólico, y luego construir una nueva escena donde el resultado sea el opuesto vibracional: éxito, recuperación, apertura. Esta escena debe entonces repetirse antes del sueño con convicción emocional. Si el proceso se repite durante varios días, el contenido del sueño comenzará a variar, y con él, la estructura emocional interna que sostiene ese patrón de escasez. La reprogramación nocturna es también una forma de perdón cuántico. Muchos sueños están vinculados a experiencias donde el operador no supo, no pudo o no se atrevió a actuar de otro modo. Al reconstruir el sueño con una respuesta diferente, más asertiva, más sabia, más libre, se libera no solo la emoción reprimida, sino también la narrativa energética asociada. Y esto tiene consecuencias concretas: las decisiones del día siguiente serán más libres, menos condicionadas por el pasado. De esta manera, cada noche se convierte en un laboratorio de libertad, donde el alma, si es guiada con intención, corrige las líneas argumentales defectuosas que estructuran la realidad diaria. En resumen, el sueño no es solo descanso, ni solo observación de contenidos reprimidos. Es, para el iniciado, el momento más adecuado para reescribir el guión de su vida desde la raíz vibracional. Pero esta reescritura no ocurre automáticamente, requiere observación precisa, decisión de cambio y repetición de la nueva imagen emocional. El alma, cuando se le ofrece una nueva escena coherente y sentida, comienza a reemplazar el contenido viejo. Así se elimina progresivamente el código de escasez. Ejercicio 3. Reescritura estructurada de un sueño limitante y proyección de su opuesto vibracional.
Paso 1. Recordar con el mayor detalle posible un sueño reciente donde se haya experimentado pérdida, escasez, bloqueo o exclusión. Paso 2. Escribir el sueño en un párrafo narrativo, sin interpretación, solo descripción concreta de lo que ocurrió. Paso 3. Identificar el punto crítico del sueño, donde ocurrió el quiebre, el miedo, el fallo. Paso 4. Redactar una escena alternativa donde el resultado sea el opuesto exacto, con emociones positivas y resolución activa. Paso 5. Cada noche, durante 5 minutos antes de dormir, visualizar esta nueva escena con emoción intensa, como si estuviera ocurriendo ahora. Nota: no hablar de este ejercicio con nadie. La energía debe permanecer contenida para que el subconsciente no derive atención hacia lo externo. Repetir por lo menos 5 noches consecutivas. Capítulo 7. Meditación nocturna y la activación del centro volitivo. Toda forma de creación deliberada requiere una fuente de dirección mental, una estructura que organice el deseo, que lo libere de dispersión y que lo conduzca sin distorsión al plano energético operativo. Esa fuente es el centro volitivo. A diferencia del pensamiento emocional, que fluctúa entre impresiones, memorias y expectativas, la voluntad es una función energética superior que unifica intención, imagen y dirección. La meditación nocturna, cuando es correctamente practicada, no es un acto pasivo de relajación o de contemplación, sino un procedimiento técnico para activar ese centro volitivo justo antes de la entrada al sueño. En ese umbral, la voluntad no lucha contra la mente, como suele ocurrir durante el día, sino que la conduce sin fricción hacia una sola imagen. Esta unificación es precisamente la condición que permite la sedimentación vibracional del deseo y su posterior manifestación. En términos fisiológicos, el cuerpo se encuentra, antes del sueño, en un estado de transición parasimpática. La frecuencia respiratoria disminuye, el tono muscular desciende y el flujo cerebral cambia de ondas beta a alfa y luego a zeta. Esta transición es aprovechable si se interviene con conciencia. La postura adoptada en los últimos minutos antes del sueño no es irrelevante. Debe ser cómoda pero simbólicamente vertical, una posición semiflexionada sobre la cama, con la columna alineada y el rostro sereno, permite mantener la conciencia activa sin interferir con el descenso natural hacia el descanso. La respiración, por su parte, debe volverse rítmica y consciente, no para controlar el cuerpo, sino para ordenar el pensamiento. Cada inhalación es una carga, cada exhalación una entrega. La secuencia de pensamiento que acompaña a este ritmo no debe ser una oración variable, ni una visualización dispersa, sino una frase fija o una imagen estable que contenga todo el deseo, toda la dirección, toda la decisión. Yogananda, en sus enseñanzas sobre concentración, insiste en que el pensamiento debe ser sostenido como una llama, sin movimiento, sin parpadeo, sin segundo plano. Esta afirmación no debe interpretarse en términos abstractos, sino como una indicación técnica precisa. La meditación previa al sueño no debe incluir análisis, ni revisión del día, ni peticiones múltiples. Debe consistir en la sostenida contemplación de una imagen deseada, libre de contradicción emocional. Este punto es crucial: la imagen del deseo no debe ser evaluada, ni deseada en exceso, ni anticipada con ansiedad. Debe ser contemplada como un hecho presente. La voluntad no impone, no exige, no imagina posibilidades. La voluntad asume. La meditación debe entonces entrenar al operador en el arte de asumir sin expectativa y sin dramatismo. Aleister Crowley, desde una tradición completamente distinta, coincide sorprendentemente con este enfoque. En Magic Without Tears, afirma que el único acto mágico eficaz es aquel que, una vez ejecutado, no es perturbado por el deseo de resultado. Crowley sostiene que la voluntad es sabotaje cuando incluye apego. Por tanto, la verdadera activación del centro volitivo ocurre cuando se puede sostener una imagen, o una afirmación, o una sensación, justo antes del sueño, sin necesidad de repetirla compulsivamente ni revisar su estado de avance. En otras palabras, se medita para estabilizar el campo vibratorio interno en torno a un único estado, no para perseguir su efecto. Desde un punto de vista hermético,
Este proceso puede entenderse como la alineación del cuerpo etérico con el cuerpo astral, a través de un puente que llamaremos intención silenciosa. La intención silenciosa no piensa, no duda, no afirma ni niega. Solo observa. Pero esa observación no es pasiva, es generadora. Al sostener en conciencia plena la imagen de un estado deseado, por ejemplo, abundancia, plenitud económica, expansión, sin interferencia emocional, se transmite una orden coherente al subconsciente. Esa coherencia es la clave. La mayoría de las personas que fracasan en la manifestación lo hacen porque su deseo no es unitario, una parte quiere, otra duda, otra teme, otra espera. La meditación, entonces, no es para obtener el deseo, sino para unificar la dirección energética del operador. Solo cuando esa unidad se logra, el campo comienza a responder. Este principio ha sido comprendido por múltiples escuelas iniciáticas. En el yoga tántrico, se afirma que la mente no realiza lo que desea, sino lo que contempla sin interrupción. En la alquimia Rosacruz, se dice que el fuego se dirige por la quietud. Y en la psicología esotérica de Steiner, se enseña que la voluntad pura es la forma más elevada de pensamiento sin imagen. Todos estos principios convergen en una misma práctica, meditar antes del sueño para fijar el alma en una sola vibración. No se trata de calmarse para dormir mejor, sino de inducir un estado de alineación interna en el momento donde la mente se encuentra más abierta y menos resistiva. Es importante comprender que esta práctica debe realizarse sin emoción desbordada. La emoción excesiva indica apego, y el apego genera interferencia vibratoria. La verdadera meditación nocturna no busca excitar al subconsciente, sino ordenarlo. La respiración lenta y profunda, la postura neutra y la imagen estable son los tres pilares técnicos de esta activación. Si se realiza correctamente, el sueño que le sigue es completamente diferente, no es evasión ni dispersión, sino continuación silenciosa de la voluntad. Y es en ese tipo de sueño, profundo pero direccionado, donde las estructuras de realidad comienzan a modificarse. Para quienes ya han trabajado con afirmaciones, visualización o decretos, este capítulo ofrece una corrección fundamental. No basta con repetir frases, ni con imaginar resultados. Es necesario que la energía del deseo esté integrada con la voluntad pura, y eso solo ocurre en un estado de contemplación sin contradicción. La meditación nocturna, bien entendida, es entonces una herramienta de sedimentación vibracional, donde la intención ya no rebota contra el subconsciente, sino que se hunde en él como semilla fértil. No se requiere experiencia previa en meditación, sino solo tres condiciones: regularidad, unidad de imagen y neutralidad emocional. Si el operador mantiene esta práctica durante al menos 9 noches consecutivas, notará un cambio perceptible en el tono de sus sueños, en su energía matutina, y en la facilidad con la que las coincidencias comienzan a organizarse en su entorno. Esas coincidencias no son aleatorias, son eco vibracional de una voluntad que ha penetrado el umbral silencioso. Capítulo 8. Afirmación, imagen y silencio, el triángulo alquímico del éxito dormido. En todo procedimiento operativo donde el fin es la manifestación interna y externa de un estado deseado, la integración ordenada de elementos mentales no es opcional, sino necesaria. La afirmación, la imagen y el silencio no son técnicas aisladas, sino vértices de un triángulo funcional que, cuando es comprendido en su secuencia, transforma la mente subconsciente en un campo electromagnético ritualizado. Esta metáfora, tomada de las enseñanzas de Franz Bardon y depurada por la lógica psicológica de Maxwell Maltz, permite al operador comprender que la mente no responde únicamente al contenido del pensamiento, sino a la configuración energética del proceso mental, tal como se ejecuta antes del sueño. La afirmación, en tanto palabra formulada con intención, actúa como mandato estructural. No es una frase positiva ni una declaración emocional, es una orden energética que, para ser eficaz, debe cumplir con ciertas condiciones: precisión conceptual, neutralidad emocional y repetición simbólica. Una afirmación como «yo soy riqueza» en expresión permanente no debe ser evaluada por su carga emocional, sino por su capacidad para condensar en pocas palabras una dirección vibratoria estable. Franz Bardon enseñaba que las palabras son unidades de condensación astral.
Cada sílaba contiene, si es formulada con intención, una orden que reorganiza el campo magnético de quien la pronuncia. Por tanto, toda afirmación debe ser una síntesis lógica de un estado final ya asumido, no un deseo ni una petición. La imagen, como segundo vértice, no complementa la afirmación, sino que la ancla. El pensamiento verbal no es capaz por sí solo de sostener una dirección vibratoria. Requiere de una representación visual que sirva como referencia constante para el subconsciente. Esta imagen no debe ser decorativa, sino funcional, debe estar compuesta por elementos que el operador asocia con su estado deseado. Si el objetivo es riqueza, la imagen no será una suma de símbolos culturales, billetes, oro, objetos, sino una escena concreta donde la riqueza se vive con naturalidad, una conversación resuelta, una transacción exitosa, una atmósfera de estabilidad. Maxwell Maltz descubrió en su estudio sobre la autoimagen que la mente subconsciente reacciona de manera más profunda a escenas vividas internamente que a declaraciones abstractas. Esta observación es congruente con el axioma hermético de que el universo responde a formas completas, no a deseos fragmentarios. El tercer vértice, el silencio, es el más incomprendido pero también el más determinante. La mente común asocia el silencio con inactividad, pero desde una perspectiva operativa, el silencio posterior a la afirmación y la imagen es el momento donde la orden penetra. Eliphas Levi explicaba que el silencio es el vaso donde el pensamiento se disuelve para hacerse carne. Es en el silencio posterior donde cesa el ruido interno, donde no hay contradicción ni evaluación, y donde la mente, al no resistir ni interferir, deja que la orden asuma su lugar. Este silencio no es una pausa vacía, sino una cámara vibracional, una atmósfera de entrega donde el subconsciente deja de analizar y comienza a ejecutar. La secuencia correcta, por tanto, no es aleatoria, afirmación, luego imagen, luego silencio. Si se altera el orden, el triángulo se descompensa. Si se afirma sin imagen, no hay anclaje. Si se visualiza sin afirmación previa, no hay dirección. Si se medita en silencio sin contenido previo, no hay impregnación. El éxito dormido no consiste en repetir una técnica aislada, sino en ejecutar una liturgia mental unificada, donde cada parte tiene un lugar preciso y no compite con las otras. Desde una perspectiva electromagnética, esta secuencia puede ser entendida como un circuito: la afirmación es la descarga, la imagen es el cableado, el silencio es la tierra. Si se ejecuta correctamente, la energía mental no se dispersa, sino que se sedimenta en la estructura subconsciente, donde será procesada durante el sueño como una orden prioritaria. Bardone enseña que el subconsciente opera como una matriz plástica que responde a impresiones secuenciales. Y Maltz confirma que la mente no distingue entre lo imaginado y lo vivido, siempre que haya suficiente repetición coherente. Ambos coinciden, desde tradiciones distintas, en que el subconsciente es moldeable si se le alimenta con una configuración coherente de pensamiento, imagen y vibración. El sueño, entonces, no es el lugar donde se inicia el trabajo, sino donde se procesa lo que ha sido previamente cargado. Por eso, si la afirmación es ambigua, la imagen es débil y el silencio es interrumpido por evaluación o ansiedad, el trabajo mental pierde su eficacia. La técnica de los 3 vértices debe ejecutarse sin interrupciones, en un solo acto mental, durante los minutos previos al sueño. Esto requiere entrenamiento, pero no complejidad. El proceso, cuando se automatiza, se vuelve tan sencillo como respirar. Y en ese punto, la mente dormida se convierte en un instrumento creador continuo, que sigue moldeando la realidad sin intervención consciente. La alquimia interior no consiste en agregar más herramientas, sino en organizar adecuadamente lo esencial. Por eso, este capítulo no ofrece una nueva técnica, sino la integración secuencial de las herramientas ya presentadas. El lector que practique este triángulo antes de dormir, noche tras noche, descubrirá que no necesita más esfuerzo durante el día. El día se convierte en una respuesta automática a lo que el alma ya decretó y selló durante la noche. Ejercicio 4. Ritual de los 3 sellos para dormir con mandato, forma e intención unificadas. Primera fase, sello verbal, afirmación, repetir 3 veces, mentalmente, una frase precisa que contenga el estado deseado como hecho presente. Ejemplo,
yo soy el canal perfecto de riqueza permanente. No modificar la frase. No analizarla. Solo repetirla con voz interna firme. Segunda fase: sello visual, imagen, representar durante un minuto exacto una escena donde ese estado ya esté ocurriendo. No visualizar objetos, sino interacciones reales donde la riqueza se experimente con naturalidad. Mantener la imagen fija, sin variar detalles. Tercera fase: sello vibracional, silencio, permanecer 2 minutos sin moverse, sin pensar, sin repetir. Solo permitir que el campo interno se estabilice. Si aparece un pensamiento, dejarlo pasar sin interferir. No buscar silencio, simplemente no intervenir. Nota: ejecutar estas 3 fases en la cama, ya en postura final de descanso. No prolongarlas. No repetir el proceso más de una vez por noche. Una sola ejecución correcta es superior a múltiples intentos dispersos. Capítulo 9. La ley de correspondencia nocturna y el mapa de realidad interna. El principio hermético de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, no constituye una metáfora espiritual, sino una ley estructural que regula el comportamiento de la realidad multidimensional. En el plano operativo del alma, esta ley adquiere una precisión técnica que ha sido poco comprendida. Todo estado interno mantenido con coherencia suficiente termina por reordenar el conjunto de eventos externos que se le corresponden, no mediante intervención física, sino por ajuste vibracional. Esta afirmación, que para el observador profano podría parecer idealista, ha sido demostrada en múltiples escuelas esotéricas, gnósticas y herméticas como una consecuencia natural de la estructura mental energética del universo. Durante el sueño, cuando la conciencia racional se apaga y el sistema de vigilancia lógica se suspende, el campo vibratorio interno del individuo queda en su forma más pura. Es entonces cuando la ley de correspondencia actúa con mayor libertad, ya que la mente no interfiere con su patrón habitual de contradicción, duda o control. Dormir, en este contexto, no es perder el control, sino abrir las compuertas del ajuste invisible. Durante el estado de transición entre la vigilia y el sueño profundo, el alma proyecta sobre el campo astral una vibración neta, una huella energética compuesta por pensamiento dominante, emoción prevalente e imagen asumida. Esa huella no queda confinada al interior del operador, se extiende y comienza a alterar la estructura relacional con su entorno. No es necesario entender esta relación en términos esotéricos puros, incluso desde la física de campos, se acepta que todo sistema emite una frecuencia que modula el comportamiento de los sistemas adyacentes. En otras palabras, el universo responde no al esfuerzo del yo consciente, sino al estado vibracional que emite el yo profundo cuando no está distorsionado por la intervención del pensamiento. Por eso, las horas previas al sueño, y en especial los minutos finales, constituyen el punto más crítico para la reprogramación de la experiencia de realidad. Todo lo que se piensa, se siente y se asume en ese momento se convierte en el plano sobre el cual la ley de correspondencia trazará su equivalencia externa. Desde la visión gnóstica, esta operación no depende de un Dios externo ni de un destino ciego, sino de un principio activo en el interior del propio ser, el demiurgo interno. A diferencia del concepto tradicional del demiurgo como entidad separada y tiránica, en el gnosticismo avanzado, como el enseñado en textos como el Evangelio de la Verdad o el Evangelio según Tomás, el demiurgo es una fuerza formadora que actúa desde el inconsciente profundo. Es el modelador vibracional de la realidad, no porque tenga voluntad, sino porque responde a la estructura energética que el alma le transmite. Esta fuerza no evalúa, no juzga, no premia ni castiga. Simplemente reproduce, de forma automática y precisa, el patrón que le ha sido impreso desde la dimensión interna. Es aquí donde la correspondencia se vuelve ley de creación. El mundo sueña con nosotros mientras dormimos porque el modelo de nuestra psique es proyectado directamente sobre la malla energética de la experiencia. Franz Bardon definió este campo como el sistema de espejo vivo, una estructura de retroalimentación constante donde todo lo que se sostiene internamente busca equivalencia en el plano externo. No importa cuán injusta, incoherente o absurda parezca una situación, si persiste en el tiempo, es porque existe un mapa interno que le da soporte. Este mapa no es siempre consciente.
en la mayoría de los casos, está compuesto por memorias no depuradas, imágenes heredadas, patrones emocionales reactivos y creencias sedimentadas que nunca fueron interrogadas. Sin embargo, ese mapa se vuelve especialmente plástico durante el sueño. Y es allí donde su reconfiguración es más efectiva. La razón de esta plasticidad nocturna radica en el estado fisiológico del cerebro y del campo etérico. Durante el sueño profundo, las ondas cerebrales descienden a delta y las barreras del pensamiento crítico se desactivan. El campo etérico, que durante el día está anclado al cuerpo físico y sometido a estímulos sensoriales, se libera parcialmente y se vuelve altamente receptivo a toda forma de imagen, vibración o intención que haya sido impresa en el umbral previa al sueño. Es por eso que los pensamientos repetidos antes de dormir no solo condicionan los sueños, sino también las decisiones inconscientes del día siguiente. La mente, al despertar, simplemente ejecuta las instrucciones vibracionales que recibió durante la noche. Esta relación ha sido confirmada por múltiples enseñanzas. Neville Goddard enseñó que la última imagen contemplada antes de dormir se convierte en el molde desde el cual despierta el mundo. Elena Blavatsky afirmó que el alma superior, en sus viajes nocturnos, opera sobre el cuerpo causal, reorganizando sus relaciones kármicas en función del estado vibracional del momento. Eliphas Levi, por su parte, sostenía que el mago no necesita moverse para influir sobre el mundo, basta que duerma con dirección. Todas estas afirmaciones convergen en un solo punto: el dormir dirigido es un acto creador, no una pausa de la conciencia. A esta altura del camino, el lector ya debe haber comprendido que no se trata de dormir para descansar, ni de pensar positivo, ni de desear con fuerza. Se trata de formar un mapa interno coherente y permitir que el sueño lo ejecute sin interferencia. La riqueza no se manifiesta porque se trabaje mucho ni porque se repita una afirmación con fe. Se manifiesta porque la estructura interna que sostiene la pobreza ha sido sustituida, durante el sueño, por una nueva configuración vibracional. El éxito dormido no es pasivo, es profundamente técnico. Todo operador que busque transformar su realidad debe entender esto: no es su acción diurna lo que determina su destino, sino su estado vibracional sostenido durante el descanso. El mapa que sostiene su experiencia es reescrito en la oscuridad, cuando nadie lo observa, cuando ya no hay testigo, cuando solo queda el campo puro. Por eso, si se desea una nueva vida, no hay que esforzarse más, sino dormir de manera diferente. Dormir como quien proyecta, como quien asume, como quien ya no negocia con la imagen del mundo. En ese punto, el universo no tiene más opción que responder. Capítulo 10. El sueño como taller de instrucción del yo superior. Dentro de toda tradición espiritual que haya conservado fragmentos auténticos de sabiduría interior, el sueño nunca ha sido interpretado como un proceso de desconexión ni como una pausa fisiológica sin relevancia mística. Muy por el contrario, el sueño ha sido comprendido como un espacio técnico, operacional, donde las funciones superiores del alma pueden actuar sin los límites estructurales que impone el pensamiento consciente. El yo que duerme no es el yo que opera durante el día. Y esta afirmación, lejos de ser simbólica, describe una división funcional entre el ego condicionado por el tiempo y el yo superior que existe más allá de la cronología lineal. Durante el sueño, la conciencia individual abandona momentáneamente la construcción lógica del yo personal. Las funciones de control, defensa y codificación, propias del neocórtex, se desactivan progresivamente, permitiendo que los estratos profundos del ser adquieran primacía. Esta condición neurofisiológica crea un acceso natural a una capa de conciencia que, aunque no reconocida por la ciencia materialista, ha sido detalladamente descrita por escuelas esotéricas, gnósticas y teosóficas. Esta capa no es inconsciente, como suele asumirse, sino supraconsciente, una zona desde la cual el alma puede observar, instruir y corregir al yo inferior sin su interferencia directa. A esto se refiere la tradición esotérica cuando habla del yo superior, el observador inmutable, el ángel solar o el espíritu en el hombre. Elena Blavatsky lo describe como el principio crístico que no desciende del todo, pero que vigila desde lo alto las operaciones del alma encarnada. Según esta concepción, el yo superior no actúa directamente en la materia salvo cuando se le permite una vía de acceso.
Y una de esas vías, si es correctamente dispuesta, es el sueño. Eliphas Levi, en sus lecciones sobre el sueño profético, menciona que la parte inmortal del ser humano puede, durante la noche, hablar al alma sin la censura de la carne. Esta afirmación tiene un correlato claro en los textos gnósticos. En el Evangelio de Tomás, dicho de forma críptica, se declara: «Cuando estéis en reposo, sabed que es entonces cuando el Hijo del Hombre hablará desde el lugar donde no se ve». El reposo no es físico, sino vibracional. El alma, cuando no está alterada por el ruido mental, se convierte en una cámara receptiva. El yo superior, que siempre ha estado disponible, solo puede actuar cuando la atención no le impide hacerlo. En el Apócrifo de Juan, otro texto esencial del corpus gnóstico, se expone que el alma tiene acceso a revelaciones mientras el cuerpo duerme, siempre que haya sido purificada la intención y el deseo de control haya cesado. El texto afirma: «Y cuando se apagó su pensamiento, el invisible se mostró a él y le enseñó sin palabras». Esta instrucción sin palabras es exactamente lo que ocurre cuando el yo superior se comunica a través de símbolos, impresiones, sueños lúcidos y configuraciones energéticas que el ego, al despertar, interpreta como intuición, epifanía o revelación espontánea. Sin embargo, ninguna de estas manifestaciones es accidental. Son resultado de un trabajo previo de disposición vibratoria, de preparación interior, de alineación progresiva con la parte más alta del ser. Desde un punto de vista operativo, esto significa que el sueño puede convertirse en un taller donde el yo superior moldea la estructura psíquica del yo inferior, transmitiéndole instrucciones, códigos, correcciones e incluso imágenes de vidas futuras o pasadas. Pero para que esta operación ocurra de forma clara y efectiva, el campo interior debe haber sido preparado. Tal como un alquimista no comienza su obra sin disponer el etanol, el aspirante espiritual no debe entrar en el sueño sin haber creado el espacio vibratorio para la intervención superior. Esto no se logra con rezos inconscientes ni con mantras automáticos, sino con intención consciente, con silencio dirigido, con disposición energética. El yo superior no impone su voluntad, se ofrece a quien lo busca sin ansiedad y se retira cuando encuentra desorden o resistencia. En este contexto, el sueño se convierte en una escuela privada, donde cada noche puede ser una lección, cada sueño una clase simbólica, cada imagen una clave que apunta hacia la integración de las partes fragmentadas del ser. Franz Bardon advertía que el alma instruye al hombre dormido lo que su orgullo le impide ver en vigilia. Esta enseñanza implica que el sueño no solo sirve para programar deseos materiales o moldear circunstancias externas, sino también para reeducar al operador desde planos más elevados. Es allí donde la riqueza, en su sentido esotérico, adquiere otra dimensión. No se trata únicamente de manifestar dinero o estabilidad, sino de convertirse en un ser cuya vibración sea tan clara, que incluso dormido reciba guía, dirección y sabiduría. La riqueza real, entonces, no es un resultado externo, sino un estado interno de disposición permanente al aprendizaje invisible. Cuando se duerme como iniciado, cada noche se convierte en una instrucción. El alma, si se le permite el espacio adecuado, enseñará al ego lo que necesita saber para modificar su entorno, pero también para comprender su propósito, su arquitectura espiritual y su verdadera posición en la cadena de manifestación. El yo superior no busca comodidad, busca evolución. No está interesado en resultados inmediatos, sino en estructuras permanentes. Por eso, cuando interviene durante el sueño, muchas veces no entrega lo que se pidió, sino lo que se necesitaba para purificar el deseo. Dormir, desde esta visión, no es el fin del día, sino el inicio del trabajo profundo. El yo aparente se apaga, pero la conciencia verdadera se activa. La pregunta no es si el yo superior hablará, sino si el campo interno está disponible para escucharlo. Este libro, al haber recorrido los principios de reprogramación subconsciente y magnetismo mental, ahora se adentra en la dimensión más alta de la instrucción invisible. A partir de aquí, las técnicas dejarán de ser meros mecanismos para crear efectos externos y se convertirán en puertas para reconectar con la fuente misma del conocimiento interno. Ejercicio 5. Preparación nocturna para recibir revelaciones oníricas del yo superior. Fase 1. Intención sin expectativa. Al acostarte,
formula mentalmente una sola pregunta a tu yo superior. Que sea precisa, profunda y abierta. Ejemplo, ¿qué debo comprender ahora para desbloquear mi evolución? No repitas la pregunta. No esperes una respuesta. Solo deposítala con reverencia y permanece en silencio. Fase 2. Purificación simbólica. Visualiza una llama blanca en el centro de tu pecho. No es una luz brillante, sino un fuego sereno. Mírala sin intervenir. Cuando sientas que tu atención se estabiliza en ella, deja que se apague sola. Esto señala que la mente está lista para recibir. Fase 3. Permiso vibracional. Pronuncia internamente esta frase: entro en descanso sagrado. Estoy disponible para ser instruido por la parte más alta de mí. Luego, duerme sin añadir nada más. Nota, no busques entender el sueño al despertar. Solo nótalo. Las revelaciones no llegan como lógica, sino como sedimentación progresiva. El yo superior enseña en capas. Confía en el proceso. Capítulo 11. La programación subliminal y la ingeniería nocturna del carácter. Cuando se habla de carácter, la mayoría de las tradiciones lo entienden como una construcción compleja, tejida por la experiencia, la voluntad, el entorno y la repetición conductual. Sin embargo, desde una perspectiva hermética y psicoespiritual, el carácter no es una esencia fija ni un producto lineal de eventos, sino un patrón energético moldeable que responde a una sola fuerza predominante, la repetición vibracional mantenida sin contradicción. Si bien es cierto que el carácter se manifiesta externamente como rasgos, hábitos y formas de acción, su base estructural está compuesta por memorias emocionales, códigos lingüísticos y órdenes internas impresas sobre el cuerpo etérico. Y es justamente en los momentos en que la vigilancia consciente se debilita, como ocurre durante el sueño o en los estados alfa prolongados, cuando estos patrones pueden ser intervenidos con mayor eficacia. Esto da lugar a una de las tecnologías internas más poderosas jamás exploradas, la programación subliminal nocturna. El estado alfa, que se presenta en la transición entre la vigilia activa y el sueño, constituye una puerta de acceso directa al subconsciente. Las ondas cerebrales, al ralentizarse, dejan de generar filtros críticos y permiten que cualquier afirmación, imagen o sonido penetre de forma más profunda en los estratos de la identidad. Esta condición ha sido aprovechada desde la antigüedad en ritos chamánicos, prácticas hipnagógicas, ejercicios de inducción hermética y ceremonias iniciáticas, en las cuales el iniciado recibía mensajes grabados en su campo interior. Hoy, estas prácticas han sido rescatadas bajo el nombre de programación subliminal, hipnosis nocturna o afirmaciones pasivas. Pero el principio operativo no ha cambiado. El carácter puede ser reconstruido mediante comandos dirigidos al subconsciente mientras el cuerpo duerme. Émile Coué, pionero en el uso de la autosugestión científica, descubrió que las afirmaciones más efectivas no eran las que se repetían con fuerza durante el día, sino aquellas que eran interiorizadas en estados de semiconsciencia. Su famoso método, repetir cada día, en todos los aspectos, me va mejor y mejor, no era un mantra emocional, sino un molde vibratorio que debía ser repetido en voz baja, justo antes de dormir, o en la primera hora del despertar. El éxito de su enfoque residía en comprender que el subconsciente no argumenta, no analiza, no evalúa, simplemente ejecuta con fidelidad lo que se le imprime repetidamente con convicción y sin conflicto. Florence Scovel Shinn, por otro lado, comprendió que el lenguaje debía tener un componente simbólico y emocional para ser efectivo. Sus afirmaciones eran diseñadas como sentencias espirituales, cargadas de imágenes internas y autoridad vibratoria. Mis ingresos aumentan constantemente por canales esperados e inesperados no es solo una frase positiva, es una fórmula estructurada para alterar la identidad del que la repite. En su obra se revela que el verbo afirmado antes del sueño tiene una capacidad de penetración que no puede igualarse durante el día, precisamente porque el subconsciente está más expuesto y receptivo en esos momentos. En las escuelas modernas de hipnosis, este principio ha sido amplificado mediante el uso de grabaciones subliminales, donde la voz humana, filtrada por frecuencias específicas, se reproduce durante el sueño ligero sin ser percibida por el oído consciente. Lo interesante es que el contenido del mensaje puede no ser recordado al despertar,
pero su efecto comienza a manifestarse en forma de cambios de hábito, reacciones emocionales modificadas y decisiones espontáneas más alineadas con la nueva programación. Esto confirma que la identidad no es rígida, sino entrenable, y que, más aún, el mejor momento para ese entrenamiento no es cuando estamos despiertos, sino cuando dormimos. La ingeniería del carácter, por tanto, se basa en 3 principios clave. El primero, toda identidad es repetición. Nada de lo que creemos ser está fijado por naturaleza, sino que ha sido impreso por exposición constante a ciertos lenguajes, experiencias y emociones. El segundo, la mente subconsciente acepta sin filtro todo lo que se le presenta de forma repetida y no contradictoria, especialmente en estado alfa o durante el sueño. El tercero, si controlamos el contenido de esa exposición repetida, podemos reconfigurar las bases mismas del yo. Esto significa que cualquier defecto de carácter, tendencia destructiva o patrón limitante puede ser rediseñado si se accede al campo mental en los momentos de mayor receptividad vibracional. Pero aquí es donde surge una advertencia: no todo mensaje afirmativo funciona. La mayoría de las personas fracasan en su intento de autosugestión porque el mensaje que intentan implantar no coincide con su vibración emocional, o bien porque lo repiten de forma mecánica sin establecer una conexión energética con él. El subconsciente no responde al texto, sino a la carga vibracional del mensaje. De ahí la importancia de usar grabaciones con voz propia, o bien con voces que despierten autoridad interna, y de acompañarlas con música específica que induzca al estado adecuado. No basta con poner cualquier afirmación en bucle. Debe haber una estructura, un propósito y una congruencia vibratoria. Por eso, las afirmaciones que se reproducen durante la noche deben cumplir ciertos requisitos, deben estar en presente, ser afirmativas, ser emocionalmente creíbles para el operador y contener imágenes simbólicas poderosas. Una afirmación como «yo soy riqueza estructural» y «todo en mí emite abundancia natural» tiene mayor impacto que «quiero ser rico algún día», precisamente porque no establece distancia temporal ni vibracional entre el yo y el resultado. Si el subconsciente detecta contradicción, simplemente no ejecuta. No lo hace por malicia, sino porque su función es mantener la coherencia interna del sistema. Así, cada noche puede convertirse en una sesión de reprogramación estructural si se aplica correctamente esta tecnología. Dormir se transforma en una oportunidad diaria para reconstruir la identidad desde sus cimientos. El carácter, lejos de ser un misterio, se vuelve una arquitectura moldeable. Y la riqueza, en este contexto, no es más que el reflejo de un yo que ha sido entrenado para emitirla como vibración dominante. No se trata de repetir fórmulas como rituales vacíos, sino de entender que la palabra tiene forma, la forma genera emoción, la emoción fija estructuras y la estructura crea destino. Quien domine este proceso comprenderá que el cambio real no ocurre durante el día, cuando la mente está llena de distracciones, sino en la noche silenciosa, cuando la programación puede penetrar sin interferencias. Dormir, entonces, deja de ser un acto biológico y se convierte en una tecnología espiritual de rediseño profundo. Capítulo 12. Dormir como un creador, sello final para el millonario interno. Toda tecnología espiritual, por más elevada que sea, queda incompleta si no culmina en una práctica consciente, repetible y rigurosamente diseñada. El conocimiento sin estructura operativa no transforma, apenas inspira. Y en el caso del trabajo nocturno con el subconsciente, esta máxima adquiere aún más peso. Porque el sueño, aunque accesible a todos, es también el espacio donde el caos interior puede replicarse indefinidamente si no se introducen directrices firmes, códigos vibracionales estables y una intención sostenida. Dormir como un creador, entonces, no es una metáfora ni una licencia poética. Es una descripción técnica de una metodología de alta precisión donde convergen afirmación, imagen, entrega y alineación energética en una rutina nocturna inquebrantable. El principio gnóstico que guía este cierre es simple pero contundente. El alma que siembra correctamente en el sueño ya no teme lo que la vigilia pueda mostrar. Esto se debe a que, desde la perspectiva del alma operativa, la realidad externa no es más que la reproducción holográfica de los códigos implantados en el plano causal.
Y el plano causal, según las tradiciones herméticas, es accesible principalmente cuando la conciencia se desacopla del cuerpo físico y retorna a su estado vibracional primario, es decir, durante el sueño. Por tanto, quien no diseña su noche es diseñado por fuerzas que operan sin su permiso. Y quien ignora la ingeniería nocturna, confía su realidad al azar del subconsciente colectivo, donde dominan las formas mentales ajenas, los egrégoras heredados y los contratos emocionales no resueltos. Toda la estructura de este libro ha conducido hacia este punto: construir un protocolo integral donde las herramientas estudiadas, impresión mental, lenguaje subconsciente, meditación nocturna, activación del yo superior, programación subliminal, sueño dirigido, dejen de ser técnicas aisladas y pasen a conformar un sistema cerrado, coherente, operable sin necesidad de supervisión externa. La finalidad no es ofrecer una técnica más entre muchas, sino entregar un modelo vibracional completo de creación nocturna, cuya eficacia no dependa de emociones transitorias, motivaciones inestables o conocimientos fragmentarios. Para comprender esto con claridad, es necesario articular las 4 fases de la creación consciente mientras se duerme: afirmación, visualización, entrega y alineación. Estas no son acciones secuenciales, sino niveles simultáneos de una misma operación vibratoria. La afirmación representa la voluntad consciente, el enunciado semántico con carga directiva. La visualización representa la forma simbólica del deseo, codificada en imágenes energéticas que el subconsciente puede procesar. La entrega es la cesión del deseo al yo superior, sin interferencia emocional ni ansiedad de resultado. Y la alineación energética es la coherencia interior entre deseo, pensamiento, emoción y conducta, sin contradicciones vibracionales que saboteen el proceso. Cuando estas 4 dimensiones se activan de forma unificada antes del sueño, el acto de dormir se convierte en un ritual causal. El cuerpo reposa, pero la conciencia proyecta. El mundo se detiene, pero el alma construye. La vigilia termina, pero el diseño continúa. Así es como los iniciados han actuado durante milenios, sin necesidad de estructuras religiosas, sin intermediarios, sin cultos, operando directamente sobre la materia sutil de su realidad desde el único templo que nadie puede clausurar, el templo del sueño. Desde el punto de vista hermético, este acto constituye una magia superior, porque opera sin elementos externos, sin palabras habladas, sin gestos físicos. Es una magia que no requiere velas, ni signos, ni símbolos materiales, porque toda la operación ocurre dentro del plano astral, donde el lenguaje es imagen, el deseo es vibración y la autoridad es congruencia. Aleister Crowley lo llamaba la gran obra en silencio, y advertía que el mago más eficaz no era el que hablaba con los espíritus, sino el que dormía con estructura. Elena Blavatsky, por su parte, insistía en que los verdaderos discípulos se diferenciaban de los estudiantes superficiales porque sabían conservar su vibración mientras el cuerpo descansaba. Y Rudolf Steiner enseñaba que el alma no cesa de actuar durante el sueño, sino que trabaja sobre el cuerpo etérico para moldear la realidad al día siguiente. Desde esta comprensión, el diseño del protocolo nocturno se convierte en una necesidad ineludible para quien desea dominar su destino sin desgaste físico ni lucha externa. La riqueza, en este contexto, no es un efecto colateral, sino un resultado lógico de la coherencia vibracional mantenida noche tras noche. Dormir como un creador no significa soñar con lo que se desea, sino sellar en el campo astral las condiciones vibracionales que lo harán inevitable. Cada sueño dirigido, cada afirmación repetida, cada imagen visualizada, cada entrega silenciosa es un ladrillo en la arquitectura invisible del porvenir. La clave final es la repetición estructurada. No basta con comprender. No basta con practicar una vez. La reprogramación de riqueza, si ha de ser efectiva, debe ser ritualizada en un marco temporal que el subconsciente pueda reconocer como nuevo patrón dominante. Por esta razón, el protocolo final consta de 21 noches consecutivas, durante las cuales se aplicarán sin interrupción los principios expuestos en este libro. Este número no es arbitrario. En múltiples escuelas de pensamiento, desde la psicología conductual hasta la alquimia interna, se ha comprobado que el campo subconsciente comienza a sustituir antiguos moldes lobo de 3 ciclos completos de 7 días. 7 noches activan, 14 consolidan, 21 sellan.
El lector que complete este ciclo, sin interrupciones, sin contradicciones internas, sin autoengaños, habrá entrado en una nueva etapa de su operación existencial. No solo porque habrá sembrado riqueza, sino porque habrá demostrado ser el tipo de conciencia que merece crearla sin esfuerzo. Dormir, entonces, ya no será nunca más un acto pasivo. Será el laboratorio del alma. El templo del creador oculto. El centro de operaciones del millonario interno. Ejercicio 6. Diseño del protocolo final de 21 noches para sellar la reprogramación de riqueza. Duración: 21 noches consecutivas sin excepción. Condición: no hablar con nadie 10 minutos antes de iniciar el protocolo. Silencio total. Etapas nocturnas en secuencia estricta. 1. Afirmación: 3 minutos. En posición sentado, repite 7 veces en voz baja una afirmación previamente construida, con estructura vibracional congruente. Ejemplo: toda mi estructura es riqueza encarnada, cada noche ordeno y creo. 2. Visualización: 5 minutos. Con ojos cerrados, visualiza una escena específica de riqueza ya manifestada. No debe cambiar durante las 21 noches. Detalla colores, gestos, sonidos, olores. Mantén la escena fija. 3. Entrega: 1 minuto. Formula mentalmente: este deseo ya ha sido sembrado. No es mío, es del yo que sabe. Luego, permanece en completo silencio durante 60 segundos sin añadir pensamiento alguno. 4. Alineación energética durante el sueño. Duerme en posición neutra, boca arriba si es posible. No escuches grabaciones externas. Confía en la instrucción sembrada. La vibración continúa sin intervención del ego. 5. Anotación matutina al despertar. Antes de cualquier otra actividad, registra en un cuaderno lo primero que recuerdes del sueño o cualquier sensación interna. No lo interpretes. Solo documenta. Esta bitácora es tu termómetro vibracional. Importante. No cambies la escena visualizada, la afirmación ni el horario de práctica. El poder está en la constancia del molde. A los 21 días, el patrón energético quedará impreso. Las variaciones internas comenzarán a reflejarse externamente entre el día 22 y el 45. Epílogo. El millonario nocturno, la identidad que diseña en silencio. No es el dinero lo que se ha buscado en estas páginas, ni el lujo, ni la comodidad, ni la validación social. Lo que se ha expuesto aquí es una ingeniería de consciencia orientada a restaurar la soberanía vibracional del alma humana. Porque si hay una pobreza real, no es la escasez de recursos, sino la incapacidad de alterar desde adentro las condiciones que parecen inmutables desde afuera. Si hay una riqueza verdadera, no es la acumulación externa, sino el dominio interno de los códigos que gobiernan lo visible desde lo invisible. Este libro no ha sido escrito para consumidores de técnicas, sino para creadores en formación. Su lector no es un curioso, sino un alma madura que ha comprendido que las leyes del mundo obedecen a un diseño anterior al mundo mismo, el diseño de la mente alineada con su fuente. Durante siglos, las escuelas de sabiduría verdadera han enseñado en voz baja lo que hoy puede decirse en voz clara: el universo no es objetivo, es estructurado desde dentro. La materia no es origen, sino respuesta. El cuerpo no es mandato, sino terminal. El pensamiento no es opinión, sino arquitectura causal. Y entre todos los estados del ser, el más fértil para esa arquitectura es el que la mayoría descuida: el sueño. Dormir, en la tradición de los iniciados, no ha sido nunca descanso. Ha sido laboratorio, altar, crisol. Desde los misterios eleusinos hasta las cámaras selladas de los rosacruces, desde las prácticas de los monjes esicastas hasta las experiencias fuera del cuerpo de los teósofos modernos, el sueño ha sido siempre el punto de acceso al plano donde el alma recuerda, ordena y programa. Elena Blavatsky afirmaba que el alma despierta en su estado natural cuando el cuerpo duerme. Franz Bardon enseñaba que toda voluntad que no atraviesa la frontera del sueño está condenada a fracasar.
Neville Goddard repetía que si el deseo no ha sido sembrado con certeza antes de dormir, no podrá nacer en el día. Y los evangelios gnósticos, suprimidos, distorsionados, olvidados, contienen una verdad aún más radical, que el alma del hombre es arquitecta del universo en su estado de inconsciencia, y que solo el iniciado se atreve a crear desde el lecho, sin testigos, sin aplausos, sin esfuerzo. Aquí se han revelado los procedimientos. No son doctrinas, no son fórmulas mágicas. Son operaciones vibracionales con consecuencias estructurales. Su práctica no genera fe, requiere fe preexistente. Su ejecución no transforma en su superficie, reconfigura en lo profundo. Por eso se ha insistido en la repetición, en la congruencia, en la no contradicción. Porque el poder no responde al deseo, responde a la estructura. Y toda estructura se consolida solo cuando la intención permanece inquebrantable a través de los ciclos. 3 noches no transforman, 21 sí. Una afirmación no crea, la afirmación ritualizada sí. Una visualización fugaz no basta, una imagen sostenida sí. Pero hay algo más. Algo que ningún ejercicio, por más preciso que sea, puede sustituir. El alma que duerme con deseo egoico, con miedo al resultado, con ansiedad de control, no manifiesta sino reflejos caóticos. En cambio, el alma que duerme como un creador, con la certeza de que lo sembrado será cosechado, con la entrega vibracional de quien sabe que ya es, con la firmeza interna de quien no pregunta si sucederá, sino cuando se revelará lo ya hecho, esa alma no necesita luchar por lo que quiere. Solo necesita no interferir. Porque ya lo ha diseñado. Al cerrar este libro, el lector que haya entendido no buscará más métodos. Comprenderá que todo estaba en él. Que su mente es fábrica. Que su sueño es fuego. Que su palabra es ley. Y que la riqueza, lejos de ser un privilegio o una lotería, es apenas una consecuencia lógica de una identidad correctamente estructurada, noche tras noche, en silencio, con orden, con propósito. Si has llegado hasta aquí, no necesitas más pruebas. Tu alma ya lo sabe. La única pregunta que queda no es si podrás crear riqueza dormido. ¿Es esta? Serás lo bastante constante para que el mundo despierte a tu nueva estructura.